En muchas familias de hoy, la diferencia de trato entre los hijos deja cicatrices que duran toda la vida. Esa noche, en un salón iluminado con globos y serpentinas, la música y las risas celebraban al hijo mayor. En el centro, un pastel enorme y montones de regalos hacían brillar la fiesta. Pero en una esquina oscura, una niña con vestido sencillo miraba en silencio, con los ojos llenos de deseo. Nadie parecía notar su tristeza, hasta que un gesto inesperado cambió el rumbo de esa noche y el corazón de toda la familia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la sala iluminada con globos y serpentinas, todos aplauden mientras el pastel gigante aparece. Pero en un rincón, una niña observa en silencio, con los ojos llenos de deseo. El eco de la música se mezclaba con las voces de los invitados. Sobre la mesa, el pastel de Álvaro brillaba con sus velas encendidas, y todos los niños lo rodeaban con gritos de emoción. Lucía, de pie tras la cortina, apretaba contra su pecho un cuaderno donde había dibujado, con crayones torcidos, un pastel con una sola vela. Nadie reparaba en su gesto. En ese dibujo que para ella valía tanto como el pastel enorme que ocupaba la mesa principal. La casa en Salamanca estaba llena de risas. Era primavera, y el aire fresco entraba por las ventanas abiertas. En las calles cercanas, los preparativos para la fiesta de Las Mayas se notaban en los balcones adornados con flores. Sin embargo, dentro de la sala, la celebración era otra. Los adultos brindaban con vino de la Ribera del Duero. Los niños corrían con serpentinas. Y Mariana, la madre, atendía a cada invitado con una sonrisa orgullosa. Álvaro, el hijo mayor, estaba en el centro de todo. Con 12 años recién cumplidos, disfrutaba de la atención como un príncipe coronado. Sus amigos lo rodeaban, le entregaban paquetes envueltos en papeles de colores, y él abría cada regalo con risas de triunfo. En contraste, Lucía, su hermana de 8 años, se mantenía invisible. No era la protagonista, y lo sabía bien. Con su vestido sencillo, apenas se atrevía a dar un paso hacia la mesa, como si el espacio estuviera reservado para otro mundo al que ella no pertenecía. En un momento, Mariana pasó junto a ella con una bandeja de refrescos, sin percatarse de su mirada apagada. Julián, el padre, conversaba con un vecino sobre el trabajo, indiferente al rincón donde Lucía escondía sus anhelos. Entre los adultos apareció don Ernesto, el vecino de 40 años, que entró con paso tranquilo. Saludó con cortesía, aceptó una copa de vino y se quedó unos instantes observando. Su mirada, más atenta que la de los demás, se detuvo en la niña tras la cortina. Vio cómo sus ojos seguían las velas con una mezcla de tristeza y esperanza. La música subió un poco más de volumen cuando todos se reunieron alrededor de Álvaro. El pastel se colocó frente a él, adornado con nata y fresas frescas. Las luces de la sala bajaron, y alguien comenzó a cantar: «¡Cumpleaños feliz!». Lucía, desde su rincón, movió los labios en silencio, como si también quisiera participar. Aunque nadie le dio la palabra, la voz de los demás ahogó la suya. Álvaro, sonriente, sopló con fuerza las velas, y un aplauso ensordecedor llenó la sala. Todos celebraron. Alguien gritó: «¡Bravo!», y las serpentinas volvieron a volar por el aire. Lucía, en cambio, se encogió un poco más contra la pared. Con los dedos apretó fuerte el cuaderno, y en un murmullo que nadie escuchó, susurró: «Ojalá yo también». Después de cortar el pastel, los niños corrieron por la sala, manchándose los labios con nata. Los adultos continuaron la charla alegre, ignorando el silencio en el rincón. Don Ernesto, mientras brindaba con un invitado, volvió a mirar a la niña. Notó que desaparecía discretamente hacia el pasillo. No dijo nada, pero se guardó esa imagen. Lucía se encerró en su cuarto. Encendió la pequeña lámpara de la mesilla
y abrió el cuaderno. Con cuidado. Coloreó el dibujo del pastel. Añadió una vela encendida y escribió al lado: Mi cumpleaños. En ese momento, parecía encontrar en esas líneas torcidas una manera de calmar su corazón. A lo lejos, el ruido de la fiesta seguía como si nada. Dentro del cuarto, solo se escuchaba el rasgar del lápiz sobre el papel. Lucía apoyó el dibujo contra la almohada y lo miró fijamente. Algo en sus ojos, pese a la tristeza, anunciaba que ese deseo no sería olvidado. 2 semanas después, la casa estaba mucho más silenciosa. La mesa del comedor mostraba apenas un plato de tortilla de patatas, un poco de pan duro y una jarra de agua fresca. Afuera, la primavera se desplegaba con fuerza. Los balcones de Salamanca estaban llenos de flores, y desde la ventana se escuchaban risas de los niños que jugaban en la calle, preparando la feria de barrio. Dentro, sin embargo, nadie parecía recordar que esa noche era especial para Lucía. El cuaderno con el dibujo del pastel aún descansaba bajo su almohada. Ella lo había revisado al despertar, como si quisiera recordarse a sí misma que el día finalmente había llegado. Tenía la ilusión de que, quizá, sus padres le prepararan alguna sorpresa pequeña, aunque solo fuera una vela encendida. Sin embargo, al ver la mesa puesta con la comida de siempre, su corazón se hundió poco a poco. Mariana conversaba con Julián sobre facturas y trabajo, sin mencionar en ningún momento la fecha. Él asentía, distraído, bebiendo un vaso de vino. Álvaro, con el móvil en la mano, reía viendo algún video, ajeno a todo. Lucía se sentó frente a ellos, con su vestido sencillo, esperando en silencio. Durante unos minutos, mantuvo la esperanza de escuchar un «Feliz cumpleaños, hija». Pero el silencio se volvió insoportable. La cena transcurrió como cualquier otra. Mariana habló de lo ocupada que estaba con la preparación de la feria. Julián comentó los problemas en la oficina. Y Álvaro insistió en que quería ir a la Plaza Mayor con sus amigos el fin de semana. Lucía masticaba despacio, mirando la vela que iluminaba débilmente la mesa. Sus ojos se detenían en esa llama como si fuera la única que le quedaba. Cuando terminaron de cenar, Mariana se levantó a recoger los platos. Julián encendió la televisión del salón y Álvaro se encerró en su cuarto. Nadie dijo nada a la niña que permanecía sentada frente al pan. Lucía esperó unos segundos más, hasta que entendió que no habría sorpresa, ni pastel, ni un simple abrazo. Entonces se levantó en silencio, caminó hacia la cocina y buscó un plato pequeño. Tomó un trozo de pan duro, lo colocó con cuidado, y, mirando hacia la mesa del comedor, vio el candelabro. Se estiró para tomar una vela pequeña que quedaba al lado, y la clavó en el pan. Con manos temblorosas, encendió la llama. El resplandor iluminó su rostro mientras lo observaba, como si aquella llama le devolviera un poco de dignidad. Cerró los ojos y respiró hondo. Murmuró un deseo que no dijo en voz alta. Y luego, sopló la vela con una mezcla de timidez y tristeza. La pequeña columna de humo se elevó, llenando la cocina de un olor a cera apagada. En ese instante, se le escapó una lágrima. No era un llanto ruidoso, sino una gota silenciosa que resbaló por su mejilla hasta caer sobre el pan. Lucía se apresuró a limpiarla con la manga, temiendo que alguien entrara y la descubriera. Se abrazó a sí misma, como si quisiera darse un regalo que nadie más parecía recordar. De repente, un crujido de pasos rompió el silencio. El corazón de la niña dio un salto, creyendo que la regañarían por encender una vela sin permiso. Giró lentamente la cabeza, y en el umbral de la puerta apareció la figura de don Ernesto. Estaba quieto, con los ojos brillantes bajo la luz tenue de la cocina. Lucía abrió la boca para excusarse, pero no pudo decir nada. El humo de la vela aún flotaba en el aire, y en los ojos del hombre se reflejaba una mezcla de sorpresa y ternura. Él no dijo nada de inmediato. Simplemente la miró, como si en ese instante recordara algo de sí mismo,
La niña, inmóvil, sintió que aquel secreto que había guardado en silencio acababa de ser descubierto. Solas las velas no saben igual, ¿verdad? La voz de don Ernesto rompió el silencio de la cocina con suavidad, como una caricia en medio de la penumbra. Lucía se estremeció, sintiendo que la habían descubierto en un secreto demasiado íntimo. Sus manos pequeñas se apretaron sobre el plato de pan, mientras observaba la vela recién apagada, aún humeante, como si ese humo pudiera delatar sus deseos. El recuerdo de la fiesta de Álvaro se le vino encima con toda la fuerza, los globos de colores que estallaban de tanto en tanto, el olor a nata fresca de la tarta enorme, los amigos gritando y aplaudiendo, la voz de su madre orgullosa presentando al cumpleañero. Ella, en cambio, se había quedado en una esquina, invisible, dibujando pasteles de crayón en su cuaderno, y ahora, frente al vecino, temía que se burlara de ese pequeño ritual que había improvisado con un trozo de pan y una vela prestada. Don Ernesto dio un paso dentro de la cocina. Su sombra se proyectó en la pared desconchada, y el aire de la primavera entraba por la ventana abierta. Un aire cargado con el aroma a churros de la feria, a vino joven derramado en los bares de la plaza, a guitarras que tocaban canciones festivas. En contraste, la cocina estaba bañada por una luz amarilla tenue, con el silencio roto solo por el latido apresurado de la niña. «Dime, Lucía», preguntó él, inclinándose un poco, con voz grave pero cálida. «¿Qué pediste al soplar esa vela?» La niña dudó. Sus labios temblaron como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. Finalmente, en un murmullo casi imperceptible, respondió: «Solo quería una vela de verdad en mi cumpleaños». Al decirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. No lloraba con ruido, pero esa confesión, tan pequeña y tan grande a la vez, hacía temblar cada rincón de la cocina. Ernesto la miró en silencio. Y en ese instante, algo en su interior se rompió. Recordó su propia infancia. Un patio húmedo en un pueblo cercano. Sus hermanos mayores riendo alrededor de un pastel comprado en la confitería. Y él, el más pequeño, olvidado porque nadie tenía paciencia para encender una vela más. Recordó cómo su madre había dicho: «Ya soplaste el año pasado, no importa tanto», y cómo esa frase le había quedado grabada como una cicatriz invisible. Se inclinó hacia Lucía, y con una ternura que le sorprendió a él mismo, le acarició el cabello. «No debería ser así», murmuró, la voz cargada de emoción. «Todos los niños merecen su vela. Tú también, hija». La niña levantó la vista, sorprendida. Nadie la había llamado hija con esa calidez. Al menos no en mucho tiempo. Era diferente al tono distraído de su madre o a la prisa con que su padre la mandaba a dormir. En esas 3 sílabas había un reconocimiento, como si por primera vez alguien la viera de verdad. Lucía sonrió débilmente, tímida, pero sus ojos brillaron con una chispa que Ernesto no olvidaría jamás. Él apretó suavemente su hombro, intentando transmitirle la certeza que a él mismo le había faltado de niño. «Esto no puede quedar así, Lucía. Mañana tendrás tu vela como debe ser». La niña se quedó sin palabras. Una parte de ella quería creer, pero otra temía que todo fuera un sueño que se desvanecería al amanecer. Sin embargo, la forma en que Ernesto lo dijo serio, con la voz firme, con una convicción que no admitía dudas, hizo que esa promesa se instalara en su corazón como una semilla. Afuera, la feria seguía con su bullicio. Tambores que marcaban el ritmo, guitarras que arrancaban palmas en la plaza mayor, y un murmullo de gente que reía bajo las luces colgadas en los balcones. Dentro de la cocina, en cambio, el tiempo parecía suspendido. El humo de la vela dibujaba espirales en el aire, como si guardara el secreto de la niña. Lucía inspiró hondo, y, sin darse cuenta, dejó escapar una pequeña sonrisa. No era una risa abierta, sino un gesto frágil, tímido,
pero suficiente para encenderle los ojos. Se aferró a esa promesa como quien abraza un regalo invisible. No sabía que esa palabra, dicha en voz baja, en una cocina modesta, estaba a punto de alterar no solo su cumpleaños, sino también la dinámica entera de su familia. Lucía sonrió tímidamente. No era una sonrisa plena, pero bastaba para iluminar sus ojos. Se aferró a esa promesa como quien guarda un tesoro secreto. No sabía que aquella palabra, pronunciada en una cocina humilde bajo la luz amarilla, estaba a punto de cambiar la dinámica de toda su familia. Al día siguiente, el sol de mayo brillaba sobre los tejados de Salamanca, y el aire olía a flores frescas colgadas en los balcones para la fiesta de las Mayas. Don Ernesto se levantó temprano, con una determinación distinta en los ojos. Caminó por la calle empedrada hacia la pastelería del barrio, un lugar pequeño pero acogedor, donde las vitrinas mostraban tartas de nata, de fresa y de chocolate. Saludó a la pastelera con un gesto cordial. Pidió un pastel sencillo, redondo, decorado con fresas y nata, y pidió que le pusieran una sola vela roja. Mientras esperaba, recordó a Lucía y la expresión de sus ojos cuando confesó su deseo la noche anterior. Aquella imagen no lo dejaba en paz. Una niña que soplaba una vela en un pedazo de pan duro, como si fuera todo lo que merecía. La pastelera, una mujer mayor, sonrió al entregarle la caja blanca. «¿Es para alguien especial, verdad?», preguntó con picardía. Ernesto bajó la mirada y respondió con sinceridad. «Sí, muy especial». Pagó, dejó una propina generosa y salió con la caja cuidadosamente sostenida en sus manos. El calor suave de la mañana le dio fuerzas. Al llegar a su calle, vio a Lucía asomada al balcón. La niña lo miraba con una mezcla de sorpresa y timidez. Y cuando él levantó la caja y le guiñó un ojo, sus ojos se iluminaron como si acabara de recibir un tesoro. Subió las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte, consciente de que estaba a punto de hacer algo más que regalar un pastel. Estaba dispuesto a encender una llama en un hogar que había olvidado la importancia de la justicia y del cariño. Dentro de la casa, la tarde avanzaba lentamente. Mariana estaba en la sala, doblando ropa, mientras Julián leía el periódico en un sillón. Álvaro jugaba en el pasillo con un balón pequeño, golpeando las paredes con risas despreocupadas. Lucía, en silencio, esperaba en la cocina, fingiendo ordenar sus cuadernos. El sonido del timbre hizo que Mariana frunciera el ceño. No esperaba visitas a esa hora. Fue Lucía quien corrió a abrir, y allí estaba Ernesto, con la caja blanca en sus manos. Se agachó un poco para quedar a su altura y le dijo en voz baja: «Hoy soplarás velas como corresponde». Ella sonrió, nerviosa, y lo dejó pasar. Caminaron juntos hasta la cocina, donde él colocó la caja sobre la mesa. Con un gesto lento y solemne, abrió la tapa y reveló el pastel. Lucía se tapó la boca con ambas manos, incapaz de creer lo que veía. Un pastel de verdad, con una vela roja en el centro, esperando por ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Se acercó despacio, como si temiera que fuera un sueño que se desvanecería en cualquier momento. Ernesto tomó una caja de cerillas y encendió la vela. La pequeña llama iluminó la cocina, reflejándose en los ojos de la niña. «Es tuya, Lucía», dijo con voz suave. «Tu cumpleaños merece esto, y mucho más». Lucía respiró hondo, y estaba a punto de soplar cuando un ruido de pasos firmes interrumpió la escena. Mariana apareció en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. Su mirada se clavó en la tarta, en la vela encendida, en la sonrisa de su hija, y finalmente en Ernesto, que permanecía de pie junto a la mesa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono frío. El silencio cayó sobre la cocina. La llama de la vela titiló,
como si también hubiera sentido el peso de la pregunta. Lucía dio un paso atrás, asustada de que todo se derrumbara. Ernesto sostuvo la mirada de Mariana, sin apartarse, mientras en su interior se preparaba para decir lo que durante años había callado, que no hay nada más injusto que olvidar el corazón de un niño. El ambiente se tensó, como si cada objeto en la habitación contuviera la respiración. Julián, desde el salón, escuchó la voz de su esposa y se levantó con curiosidad, acercándose al umbral. Álvaro dejó de botar el balón y miró hacia la cocina. Intrigado, en ese instante, la casa entera se volcó en aquella escena. Un pastel sencillo con una vela roja, una niña a punto de recibir lo que siempre había soñado, y una madre que aún no sabía que estaba frente a la lección más importante de su vida. La vela seguía ardiendo en silencio, y en el rostro de Mariana se mezclaban sorpresa, incomodidad y algo más profundo que aún no quería reconocer. Mariana permaneció inmóvil en el marco de la puerta. La llama de la vela roja parpadeaba sobre el pastel, y en su rostro se reflejaba algo más que sorpresa. Era la incomodidad de quien reconoce una verdad dolorosa. Durante unos segundos, nadie habló. Lucía bajó la mirada, con miedo de que su madre apagara la vela de un soplo severo. Don Ernesto, en cambio, se mantuvo sereno, con los brazos relajados, como quien sabe que la verdad no necesita adornos. ¿Era necesario esto? ¿Ernesto?, preguntó Mariana con un tono frío que intentaba ocultar el temblor de su voz. La cocina entera parecía escuchar. Julián se asomó desde el salón, con el periódico aún en la mano, confundido. «Más necesario de lo que imaginas», respondió Ernesto, sin subir la voz. «Ella merece una vela tanto como su hermano». Lucía levantó los ojos hacia su madre, esperando encontrar enojo. Pero lo que vio fue desconcierto. Mariana no sabía qué decir. Durante años había seguido la rutina de atender a Álvaro con esmero, convencida de que el primogénito necesitaba toda la atención para tener futuro, y sin embargo, allí estaba su hija, con la felicidad colgando de una pequeña vela encendida que otros le habían regalado. Julián entró en la cocina y miró la escena en silencio. Vio a Lucía con las manos juntas, temblorosas, y recordó los últimos años en los que siempre había dicho, luego, cuando ella pedía algo. Bajó el periódico como si de repente pesara demasiado y murmuró, «Tiene razón. Hemos sido injustos». Las palabras quedaron flotando en el aire, más fuertes que cualquier reproche. Mariana respiró hondo. Por primera vez, se atrevió a mirar a su hija sin excusas. La vela seguía ardiendo y parecía acusarla en silencio. La dureza de su rostro se fue desmoronando poco a poco, hasta que las lágrimas comenzaron a brotar. Caminó hacia Lucía. Se arrodilló frente a ella y tomó sus pequeñas manos. «Perdona a tu madre, hija», susurró con la voz quebrada. «He estado ciega, ocupada en todo menos en ti. Pensaba que no necesitabas tanto, y me equivoqué». Lucía, sorprendida, parpadeó con los ojos llenos de agua. No sabía cómo reaccionar, pero el contacto cálido de las manos de su madre la hizo sentir que esa disculpa era real. Apretó los labios y dejó que una lágrima resbalara por su mejilla. Esta vez no de tristeza, sino de alivio. Don Ernesto apartó la vista, conmovido. No quería interrumpir ese momento íntimo, pero en su corazón ardía el recuerdo de su propia niñez olvidada. Había esperado décadas para ver a un adulto decir lo que a él nunca le dijeron. En ese instante, un sonido inesperado interrumpió la emoción. Álvaro, que había estado escuchando desde el pasillo, entró despacio. Llevaba el balón en las manos y lo dejó en el suelo con un golpe suave. Sus ojos se movieron del pastel a su madre y luego a su hermana. Tragó saliva y dijo en voz baja, casi tímida, «Yo también quiero cantar contigo, Lucía». La niña lo miró con asombro. Su hermano, que siempre había sido el centro de todo,
Se acercaba ahora con una sinceridad que ella no esperaba. Mariana lo observó con orgullo y tristeza al mismo tiempo, entendiendo que incluso Álvaro había aprendido algo en silencio. La vela roja titilaba, como si esperara a que todos encontraran las palabras correctas. El silencio se volvió un puente invisible entre ellos. Y por primera vez, la familia entera estaba reunida no alrededor del hijo mayor, ni de las apariencias, sino del corazón olvidado de la casa, Lucía. Esa noche, la familia entera se reunió alrededor de la mesa del comedor. Afuera, Salamanca seguía celebrando la primavera con guitarras y tambores en la Plaza Mayor. Pero dentro de aquella casa reinaba un silencio distinto, cargado de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, no había prisas, ni conversaciones de trabajo, ni móviles encendidos. Todos estaban allí por una sola razón: Lucía. La pequeña tarta de fresa y nata reposaba en el centro de la mesa. La vela roja brillaba con una llama firme, proyectando destellos cálidos sobre los rostros de los presentes. Lucía la contemplaba con ojos muy abiertos, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Mariana, a su lado, le acariciaba suavemente el hombro. Julián, con gesto serio pero conmovido, sostenía la mano de su esposa. Álvaro, sentado enfrente, parecía más nervioso que nunca, jugueteando con sus dedos y mirando a su hermana con timidez. Don Ernesto observaba en silencio, recostado en la silla, satisfecho de haber cumplido su promesa. Cuando la vela se encendió, todos comenzaron a cantar «Cumpleaños feliz» con voces cálidas y emocionadas. No era el coro bullicioso de los amigos de Álvaro, ni las risas superficiales de una fiesta llena de regalos. Era un canto sencillo, sentido, que resonaba como una caricia. Lucía, con el corazón desbordado, cerró los ojos y pidió un deseo. Nadie supo qué fue, pero todos sintieron que, en ese momento, algo profundo cambiaba en la casa. Sopló con suavidad, y la llama se apagó en un hilo de humo que se elevó lentamente. Todos aplaudieron, incluso Álvaro, que se inclinó hacia adelante, y, con una sonrisa tímida, le dijo: «¡Feliz cumpleaños, hermana!». Lucía lo miró sorprendida. Era la primera vez que escuchaba esas palabras de su boca. Él, avergonzado, le tendió un trozo de pastel y añadió: «Esta vez, el primer pedazo es para ti». Las lágrimas regresaron a los ojos de Mariana. Julián, incapaz de contenerse, levantó su copa y murmuró: «Que nunca más falte una vela en esta casa». Ernesto asintió en silencio, como si esas palabras también fueran para él, para su niño interior que alguna vez fue olvidado. Después del pastel, la cocina se llenó de un ambiente diferente. Mariana se acercó a su hija, la abrazó con fuerza y le dijo al oído: «Te prometo que nunca más serás invisible». Julián besó la frente de Lucía, y Álvaro, con torpeza, se unió al abrazo familiar. Por primera vez, la niña sintió que no necesitaba esconder sus deseos en un cuaderno, ni inventar pasteles de crayón. Ahora sabía que era parte esencial de la familia. Don Ernesto se levantó despacio y salió al balcón. La noche estaba fresca, y las luces de la feria iluminaban la calle. Escuchó el eco de una guitarra y las risas lejanas de los vecinos. Miró hacia el cielo oscuro, luego a la vela apagada que aún humeaba en la mesa detrás de él, y murmuró con serenidad: «Una vela basta, si ilumina con amor». En ese instante, comprendió que no había hecho solo un gesto para una niña. Había encendido un fuego nuevo en toda una familia, y mientras el humo de la vela se desvanecía en el aire, la casa respiraba por fin en armonía, como si aquella llama pequeña hubiera devuelto a todos el calor que habían perdido sin darse cuenta. En una casa de Salamanca, un pastel sencillo con una sola vela bastó para transformar el silencio en alegría y para reconciliar los corazones de una familia.
No fueron los globos ni los regalos lo que marcó la diferencia, sino un gesto callado que recordó a todos lo esencial. Ningún hijo debería crecer sintiéndose invisible. Y ahora, queridos oyentes, si esta historia les ha conmovido, les invito a dejar un 1 en los comentarios. Si en cambio creen que aún puede mejorar, marquen con un 0 y compartan sus pensamientos. La escena de Lucía soplando una vela en un trozo de pan es una imagen que permanece en la memoria, porque nos recuerda lo frágiles que son los sueños de un niño. El olvido de sus padres no fue intencional, pero sí hiriente, y solo la intervención de alguien que supo mirar más allá de las apariencias logró devolverle su dignidad. Ese momento nos enseña que la vida se compone de gestos sencillos y que una chispa de ternura puede despertar lo que parecía perdido. La enseñanza es clara. El amor incondicional tiene la fuerza de reparar errores y de alumbrar los rincones más oscuros del alma. Todos merecemos ser amados y reconocidos, no por méritos ni jerarquías, sino simplemente por existir. La verdadera riqueza no está en el dinero ni en el estatus, sino en la capacidad de mirar al otro y darle un lugar en nuestro corazón. Como una lámpara discreta que brilla junto a la ventana, un acto de bondad puede iluminar caminos y recordarnos que la felicidad se construye compartiéndola. Le invito a reflexionar. ¿A quién en su entorno podría usted ofrecerle hoy una vela? Aunque sea simbólica. Quizá un nieto que espera un abrazo, un vecino que vive en silencio, un amigo que no recibe llamadas. Encender esa luz no cuesta nada, pero su resplandor puede durar toda una vida. Y recuerde, como nos mostró Lucía con su sonrisa tímida,